Bienvenidos niños de Escuela Dominical a esta cápsula que grabamos para que ustedes puedan aprender y memorizar las mímicas de los nuevos libros del Nuevo Testamento que hemos estado estudiando. Esta semana comenzamos a estudiar las epístolas. Decíamos que epístola significa carta, ¿verdad? Y estas epístolas o cartas que estudiamos esta semana fueron 5. Esas las escribió el apóstol Pablo para los cristianos en diferentes ciudades, ¿verdad? La primera carta que estudiamos esta semana fue la carta de Romanos. En Romanos, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Roma, ¿verdad? Y en esta carta decíamos que el apóstol Pablo se enfocaba en hablar sobre la libertad que nos da nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Decía que estábamos atrapados en pecados, ¿verdad? Y el Señor nos llama a libertad, ¿ok? Y entonces, para recordar esto, decíamos que vamos a poner nuestras manitas así, como alguien que está encadenado, atrapado en el pecado. Y luego, para decir que el Señor nos daba libertad, íbamos a soltar nuestras manos, ¿verdad? Para hablar sobre la libertad que el Señor nos da. Bueno, la segunda carta que estudiamos realmente tiene o son 2 cartas. Está Primera de Corintios, Segunda de Corintios, ¿verdad? Esta carta o estas cartas nos hablaban sobre una iglesia, que era la iglesia de Corinto, donde había muchas riñas, muchas divisiones, muchos pleitos entre los hermanos. Entonces Pablo se escribió una carta donde les hacía saber a los hermanos que era necesario que nosotros nos amáramos los unos a los otros, ¿verdad? Que nos perdonáramos en el amor del Señor. Y entonces, para recordarnos de Primera y Segunda de Corintios, íbamos a poner nuestras manos así y vamos a hacer un corazón y vamos a recordar el amor del Señor, ¿ok? Nuestras manos aquí, bien hecho. La cuarta carta que estudiamos esta semana fue la carta de Gálatas. Esta carta fue escrita para los cristianos que vivían en Galacia, ¿verdad? Y también fue escrita por el apóstol Pablo. En esta carta, el apóstol escribía sobre los frutos del Espíritu. Y entonces aprendimos que los frutos del Espíritu eran 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre y templanza. Son los 9 frutos del Espíritu. Pero para recordar esta carta, dijimos que íbamos a hacer con nuestras manos una palomita que representa el Espíritu Santo. Ese sería Gálatas. Bien. La última carta que estudiamos este día fue la carta de Efesios. Y esta fue también escrita por el apóstol Pablo para los cristianos que vivían en Éfeso. En esta carta, el apóstol Pablo animaba a los cristianos a que se pusieran la armadura del Señor, ¿verdad? Para que todos los días ellos pudieran luchar la buena batalla. Y también recordábamos que nosotros somos todos un ejército del Señor y que nos debemos cada día poner esta armadura. Esa armadura no es algo físico, sino que es algo espiritual. Entonces hablábamos de ese casco, ¿verdad? Que nos va a proteger, ese cinto, la coraza, hablábamos del calzado también. Bueno, para recordar esa armadura, nosotros dijimos que íbamos a poner nuestras manos así, ¿verdad? Para recordar que tenemos que ponernos la armadura del Señor todos los días, ¿ok? Con esto hemos terminado nuestras 5 cartas o epístolas que estudiamos en esta clase. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a escuchar nuestra canción y vamos a hacer estas mímicas para recordarlas. Yo sé que ustedes pueden hacerlo. ¡Ánimo!